Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede comentar de todas las revelaciones impresionantes que dio Carlos Pareja Yanuseli ayer ante la Comisión de Fiscalización? Bienvenida, asambleísta. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas y gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, después de una incidentada sesión, tuvimos la comparecencia y pudimos escuchar a Carlos Pareja Yanuseli, que bueno, de alguna forma el país conocía que él trabajó durante 9 años con Rafael Correa, tanto en Petroecuador como ministro de Energía y Recursos Naturales, etcétera, y conocía mucho de lo que estaba pasando en Petroecuador. De hecho, él regresó al país aparentemente con una cooperación eficaz que a criterio del señor, al menos eso fue lo que admitió ayer, no había surtido efecto, había aparentemente desaparecido sus declaraciones que había rendido no a uno, sino a 3 fiscales, entre ellos al fiscal Carlos Vaca Mancheno. Y justamente esto es lo polémico del caso, ¿no? El señor aparentemente sí ha entregado las respectivas denuncias y declaraciones y versiones en la fiscalía y no se han iniciado procesos, esto con los anteriores fiscales generales del Estado. Dicho esto, es importante conocer que el señor admitió cosas sumamente graves. Por ejemplo, que el Estado ecuatoriano había perdido 5.000 millones de dólares, por ejemplo, en contratos petroleros y en preventa petrolera, justamente por temas de intermediación petrolera. Ya habíamos escuchado pues nombres como Enrique Cadena Marín, etcétera, que son los zares de la intermediación petrolera, y bueno, esos temas, digamos, son bastante complejos. Sin embargo, es la justicia norteamericana la que saca a la luz estos temas con Nielsen Arias, etcétera, y se espera, bueno, pues que la justicia ecuatoriana, empezando por la Fiscalía, tome las acciones respectivas. Otro de los temas importantísimos que reveló ayer Carlos Pareja Yanuseli fue que él entregó de parte de Alex Bravo $300,000 a un fiscal justamente para alguna gestión en un hotel de Quito. Conoció también que iba a haber una reunión de fiscales, de hecho hubo una reunión de fiscales en Esmeraldas organizada por el gobierno, cosa bastante extraña porque es intromisión en la justicia, y que necesitaban financiamiento para el evento y le solicitaron que algún proveedor o contratista de Petroecuador apoye en la organización del evento. Hechos pavorosos y escándalos verdaderos de corrupción que mire, pues ahí el hashtag o el eslogan de los corruptos siempre fueron ellos, se les dispara en la cara, ¿no? Esos son un poco el resumen de las declaraciones de ayer de Carlos Pareja Yanuseli. Bueno, fue una comparecencia bastante larga, bastante accidentada, como bien lo comenta Ana Belén Cordero, en donde también hubo peleas de al menos asambleístas, aliados al correísmo, que imagino buscaban defender al expresidente, que, bueno, ayer se lo acusó de ser prácticamente cabecilla de una organización delictiva en Petroecuador. Mire, eso efectivamente tendrá que probarse en la justicia, ¿no? Yo creo que la Comisión de Fiscalización no es el espacio, de hecho, esta no fue una comparecencia aprobada por la Comisión de Fiscalización, debo decir yo que ayer presidí la sesión después de un accidentado proceso. Fue una comparecencia solicitada por la asambleísta Villavicencio directamente a Carlos Pareja Yanuseli. Sin embargo, bueno, lo recibimos en la comisión. Será la justicia quien tenga que determinar si efectivamente son veraces las palabras de Carlos Pareja Yanuseli y efectivamente si ha existido esta red de corrupción. Pero lo que sí queda claro es que todos estos hechos de intermediación petrolera, el tema de Nielsen Arias, Raymond Kohut, todas las intermediadoras petroleras que finalmente estaban involucradas con los contratos petroleros, que finalmente lo que hacen es no ahorrarnos dinero a los ecuatorianos, sino más bien gastarlo y que no se pueda ahora utilizar en salud, en seguridad, en educación, etcétera. Deberán responder ante la justicia ecuatoriana, porque es la justicia norteamericana la que revela estos hechos y la justicia ecuatoriana hasta ahora no se pronuncia, ¿no? Impresionante. Y bueno, sobre esta comparecencia, asambleísta, ¿qué viene después? Porque entiendo que la Comisión de Fiscalización también va a pedir el llamado de la fiscal Diana Salazar. Bueno, eso es algo que tenemos que resolverlo en el pleno de la Comisión de Fiscalización, porque al ser un caso de la comisión, esto no puede resolverlo un asambleísta solamente.
En esta sesión yo estoy presidiendo, tengo que yo llamar al pleno al pleno de la comisión, a los 9 comisionados, para solicitar su criterio, sus aportes, qué otros fiscales o autoridades deberán comparecer y en función de ello tomar una decisión legítima y democrática en la Comisión de Fiscalización sobre estos temas. Pero hay un tema que sí estamos de acuerdo, la mayoría al menos de los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, y es que este es un tema que debe judicializarse. Al ser fiscalización a políticos que ya no son sujetos de fiscalización, recordemos que únicamente nosotros podemos fiscalizar a las autoridades actuales y a las que han salido del cargo hasta un año después. Entonces, al ser estos personajes no sujetos de fiscalización política, esto es un tema que debe trabajarse en la Fiscalía, ¿no? Claro, en la fiscalía y tendrá que hacer lo suyo la justicia. Y bueno, ya habrá pruebas, me imagino que como usted menciona, Mero caminó este proceso en Estados Unidos con la detención de Nielsen Arias, que bueno, ahora está en libertad defendiéndose, pero es un proceso que se está judicializando justamente allá. ¿Qué cree que suceda con todo esto y qué es lo más grave de lo revelado ayer por Capaya, pero también vinculado a este proceso que le sigue en la justicia estadounidense a Nielsen Arias? Bueno, ahí lo que reveló Carlos Pareja Yanuseli es que Nielsen Arias es un nombre más de toda esta trama de corrupción. Ayer dejó una cartulina bastante grande con aproximadamente 27 nombres. Debo decir que no son nombres nuevos, son nombres que ya se conocían. Sin embargo, explicó un poco cuál es el nexo entre estos nombres. Había, por ejemplo, una estructura en Contraloría, lo conocíamos ya con Pablo Celi de la Torre, que está deteniéndose en la justicia y que fue censurado en la Asamblea Nacional, personajes dentro de la Contraloría, personajes también dentro de la Fiscalía. Hubo ahí el nombre, o reveló el nombre de aproximadamente 3 o 4 fiscales, reveló el nombre también de personas en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la época, nombres de personas en Petroecuador como auditores, gerentes de comercio internacional, etcétera, ¿no? Yo creo que todos estos nombres finalmente la fiscal deberá tomar nota, tomarlo como una noticia crimen si así lo requiere o lo necesita e iniciar los procesos del caso, pero eso ya está enteramente en fiscalía, no en la comisión de fiscalización. ¿Y qué puede hacer entonces la comisión de fiscalización, además de llamar a comparecencias, por ejemplo, la fiscal, que es lo que habían anunciado que estaría previsto? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, los siguientes pasos luego de esto, recordemos que el informe está abierto en la Comisión de Fiscalización sobre el tema de la auditoría de la deuda. Podría ser incluso una segunda parte del informe de Petrochina, porque Petrochina ya es un informe que fue entregado ya a la justicia y fue aprobado en la comisión. Podría ser una segunda parte de esto, podría ser seguramente, depende de lo que decía el pleno de la comisión, llamada la señora fiscal general del Estado. Podrían ser llamados también estos señores exfiscales como Pablo Pérez Reina, me parece que era uno de ellos. Había otra señora fiscal apellido Palacios, que mencionó ayer el señor Carlos Pareja Yanuseli. Habían exfuncionarios de la Contraloría, aparte de Pablo Celi de la Torre, como Flor María Guerrero, etcétera. Hay algunos nombres ahí que se barajaban y que, bueno, serán útiles sus testimonios probablemente para la fiscalía. Pero reitero este mensaje que es importante entender, porque luego la ciudadanía espera de la Asamblea Nacional poco y más sentencias o recuperar lo robado. Y nosotros no tenemos competencia alguna sobre ello. Nosotros tenemos la competencia de investigar y fiscalizar a las autoridades que están en este momento y que salieron hasta un año después. Entonces, la verdad es que esperar un resultado en concreto, ese es mi criterio personal, esperar un resultado en concreto en la Comisión de Fiscalización sobre esto, más que entregar documentación a la fiscal, que eso ella tiene el equipo para hacerlo, es dar esperanzas o ilusiones de algo que no necesariamente va a ocurrir, ¿no? Ahora, también se dieron nombres de algunas autoridades que ya no están, pero hace muchos años. Entonces, frente a eso tampoco la comisión tiene injerencia. Así es, de hecho, autoridades que ni siquiera están en el país. Eso es más complejo aún, porque recordemos que ningún exfuncionario público tiene obligación de acudir a la Asamblea Nacional. Incluso un llamado a juicio político, si ya no es funcionario público, no tiene obligación de acudir. Entonces, al final nosotros nos quedamos digamos, por encima. Quien tiene competencia absoluta de llamar por la fuerza pública hasta un tercer llamado a un ciudadano ecuatoriano que se encuentra en el país es la señora fiscal general del Estado. Nosotros como Comisión de Fiscalización llegamos hasta un punto con las autoridades que están en los cargos en este momento. Eso sí es importante que la ciudadanía conozca. Eso no quiere decir que nosotros no estemos pendientes y vigilantes, pero lo que sí podemos estar pendientes y vigilantes es de la autoridad a la que le compete investigar estos temas, que es la Fiscalía General del Estado.
Bien, las 7:57 conversamos con la asambleísta nacional por Creo, Ana Belén Cordero, quien también es parte de la Comisión de Fiscalización. Y ayer pues se dio esta polémica comparecencia de Carlos Pareja. Ya no sé, al interior de la comisión hubo algunas peleas, algunas cosas que sucedieron en esta larga comparecencia, pero en resumen, Ana Belén, y para concluir esta entrevista, porque entendemos que usted tiene que atender otras actividades, y bueno, ¿qué sacamos de todo ello? ¿Cuál cree que fue, bueno, la conclusión de esta comparecencia que, como mencionaba, fue larga? Se dieron algunos nombres, pero para la utilidad del trabajo de la Comisión y de la Asamblea Nacional, los siguientes pasos serán entonces aumentar en esto del informe, aumentar la información que tiene, imagino, para el informe de Nielsen Arias. ¿Y qué más? Bueno, mire, nosotros como Asamblea Nacional, como le decía hace un momento, es nuestra responsabilidad justamente investigar los temas que llegan a conocimiento nuestro. En este caso, por ejemplo, ayer el señor Carlos Pareja Llanuselli admitió haber conseguido un dinero para entregar a otro funcionario público de la época, sin alguna razón específica, al menos así lo dijo. Creo que eso, bueno, ya eso dependerá del señor y de su defensa técnica, pero es una especie de autoincriminación o de asumir algún otro delito adicional. Eso la señora fiscal, que seguramente habrá estado viendo la sesión, sabrá tomar las acciones del caso. Nosotros nos resta prestar y colaborar con la justicia lo que requiera. Si la señora fiscal requiere de la Comisión de Fiscalización la documentación que entregó el señor Carlos Pareja Llanuselli, los videos, las actas, con todo gusto se lo haremos llegar, porque esa es nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, colaborar con la justicia y por supuesto aportar en cualquier proceso que ella realice o decida iniciar, ¿no? Ya en este momento la cancha está enteramente en manos de la señora fiscal general del Estado. Bien, estaremos pendientes entonces y veamos qué dice la Fiscalía al respecto, porque, bueno, al menos emitió un comunicado público en el que mencionaba, pues, que dice, respecto a la anunciada comparecencia de Carlos Pareja ante la fiscalización de la Asamblea relacionada con el denominado caso Petrochina, Fiscalía informa a la opinión pública y pues allí también menciona que no hay este tema de una cooperación eficaz por parte de Carlos Pareja en el caso de Petrochina. Eso es lo que ha aclarado la Es un tema Fiscalía. solamente que le quería comentar a propósito de eso que usted leyó Claro que ahorita. sí. Justamente Carlos Pareja Llanuselli ayer en su comparecencia dijo, bueno, primero que no nos podía hacer llegar el documento de la cooperación eficaz porque es reservado y bueno, entiendo, ¿no? Eso por ley funciona así, pero que ese documento y las declaraciones que dio él, producto de esa cooperación eficaz ante varios fiscales, habían desaparecido de los archivos de la Fiscalía. Entonces ya es un tema que Carlos Pareja Llanuselli, su defensa técnica y en general la opinión pública deberá evidenciar si efectivamente eso desapareció y bueno, la fiscal general del Estado, que no era fiscal en la época, quizás tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, muy grave eso que denunció también ayer Capaya. Gracias a la asambleísta Ana Belén Cordero, la dejamos tranquila para que pueda atender sus actividades y estaremos pendientes, obviamente, de las